esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito palmal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Bienvenidos a este 12º foro abierto de la economía social y solidaria, esto que se está transformando en una costumbre para nuestros seguidores. Esto lo hacemos desde Ediciones Siccus, todos nos conocen por nuestros libros, dedicados al tema de la economía social, la gestión comunitaria, la historia, la cultura, pero a partir de este confinamiento que nos obligó el coronavirus, nos pareció importante acudir a otros recursos de comunicación y acá estamos, por las redes, invitando, convocando a sus protagonistas de la economía social, no tanto por lo que se produce y se distribuye, sino también por reconocer que todos y cada uno de nosotros somos prosumidores, productores y consumidores, y nos interesa más la reproducción de la vida que la reproducción de la renta. En eso estamos, y apostamos a una sociedad solidaria, con nuevos valores, y que apuntemos a esto que en América Latina, en Abya Yala, se da por nombrar el buen vivir, que de eso se trata. En nuestra editorial tenemos una consigna que dice que otro mundo mejor y está en este, y como no estamos muy conformes del mundo como se está llevando adelante, nos parece que podemos aportar para su cambio, su transformación, y qué mejor que convocar a las personas que ponen el cuerpo, que ponen su tiempo, sus militancias en cada uno de los espacios para tener una sociedad más justa, más armónica con la naturaleza, más armoniosa, sería la palabra, como para que todos vivamos un poco mejor. En el día de hoy nos acompañan Miguela Varela, Lisandro Rodríguez, Claudia Figari y Milcía Despeña. Yo les voy a ir dando la palabra a cada uno y los voy a ir presentando, y entonces le pido a Miguela Varela, que es miembro de Alimentos Cooperativos, que nos cuente de qué se trata su emprendimiento, su tarea, y seguramente nos va a decir de qué manera distribuye alimentos, ya sea por bolsones, ferias verdes, en fin. Con tu palabra para todos los que están viendo en este momento. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a vos y a Siccus. Les voy a contar un poco de qué se trata Alimentos Cooperativos. Es una organización, es una red de organizaciones productoras, de organizaciones que comercializan y de organizaciones que consumen alimentos elaborados por cooperativas y organizados en cooperativas. Es una iniciativa que surgió en el año 2013, un poco por el mandato de los propios productores, de un grupo de cooperativas de Mendoza, de Jujuy, de La Rioja y de Provincia de Buenos Aires, que venían produciendo en su formato cooperativo, pero que al mismo tiempo venían elaborando un diagnóstico económico y político sobre el funcionamiento del sistema agroalimentario argentino en toda su cadena, ¿no? Teniendo en cuenta que toda la cadena estaba concentrada y sigue concentrada, tanto en la producción como en la distribución y en la comercialización, y sus propios productos eran casi imposibles de comercializarlos por la vía tradicional. Lo que ellos empezaron a ver rápidamente es que hay una gran alianza entre las grandes productoras de alimentos y entre las grandes comercializadoras de alimentos, o lo que conocemos como supermercados, donde es imposible encontrar una alternativa por fuera de las grandes marcas.
Al mismo tiempo, toda esa cadena funcionando a través de precios basados exclusivamente en la especulación, y en la producción de alimentos cada vez menos nutritivos, o sea, cada vez producen más productos comestibles y menos alimentos. Entonces, bueno, un poco todo ese diagnóstico lo llevó a pensar una alternativa y tener su propio canal de comercialización, que se creó en el año 2015 aquí en Buenos Aires, a través de una cooperativa de trabajo, de quien formó parte, y empezamos a pensar una alternativa comercial para los productos de la agricultura familiar y de las cooperativas. Así empezamos a desarrollar, bueno, todo lo que es un acopio mayorista acá en Buenos Aires, con los alimentos que provienen de distintas provincias, con un espacio minorista de comercialización en Palermo, otro en Villa Urquiza, otro en Villa Devoto, de la mano de la UTT también, donde creamos el mercado de la agricultura familiar campesina. Y bueno, también empujados un poco por la pandemia, un sistema de comercio electrónico, una tienda virtual con envíos a domicilio en Capital Federal. Todo eso que empezó a desarrollarse en el año 2015 comenzó a expandirse a otras provincias que también empezaron a desarrollar su comercialización, como el caso de Jujuy, Catamarca, La Rioja, bueno, la región patagónica, donde estamos avanzando mucho también en esquemas similares de comercialización, y al mismo tiempo se fueron sumando distintas organizaciones que tienen que ver no solamente con la comercialización, sino también con dar otros servicios como parte de la red, que tienen que ver con las finanzas a través de los fondos de microcréditos, la gestión y ejecución de proyectos de financiamiento, la compra conjunta de insumos, ¿no? Tratar de lo que nosotros llamamos cooperativizar la cadena no solamente de los alimentos, la cadena económica en general está concentrada en manos de grandes corporaciones, y empezar a romper un poco eso era un poco la tarea con la que empezamos a trabajar, y básicamente lo hacemos pensando en algunos conceptos, digamos. El primero tiene que ver con el precio, ¿no? Nosotros hablamos de un precio justo, que no significa un precio barato, sino que significa la construcción de un precio justo para el que produce y justo para el que consume, digamos que es ese precio productivo es el precio que establece el productor, y a eso, digamos, eso se construye con un costo del trabajo de la comercialización y de la logística, y que llega al consumidor al mejor precio posible. Por eso nunca hablamos de alimentos baratos, que por ahí sí se los suele vincular a la economía social y solidaria, sino de precios justos, digamos. Un precio donde no interviene la especulación. Nosotros, cuando fijamos los precios, no estamos evaluando el precio de un producto similar del mercado, no estamos evaluando si se va a devaluar el peso y va a subir el dólar, a cuánto cotiza la soja en la bolsa de comercio de Rosario, digamos. Sí trabajamos sobre costos reales y sobre el precio de nuestro trabajo. Y después también trabajamos sobre la calidad de la agricultura familiar, que ahí creemos que está la diferencia más importante sobre lo que consumimos. Vemos que los supermercados cada vez enferman más y alimentan menos, y digamos, los productores de nuestra red producen, sin duda, gran parte de su producción para autoconsumo, cuidando el medio ambiente, cuidando a sus familias, muchos de ellos, diría la mayoría, con una producción agroecológica, o muchos en transición hacia una forma de producir que no tenga agrotóxico, que sea sustentable, que sea amigable con el medio ambiente. Y otro de los puntos sobre los que trabajamos es en tratar de explicarle también al consumidor que todo lo que, digamos, la mayor parte de lo que paga por el precio de un alimento vuelve en una reinversión hacia las economías regionales. Hoy, las grandes cadenas de supermercado, las grandes marcas, con las montañas de dinero que mueven esos supermercados, esa plata finalmente recae en el mercado especulativo, se adquieren divisas y se fugan los capitales. Bueno, en alimentos cooperativos y en cualquier otra organización de la economía solidaria, todo eso vuelve en más trabajo, en mejor calidad de producción, en las mejoras en la logística y en la comercialización, o sea, es trabajo que queda acá, y es una renta que se reproduce acá. Y bueno, un poco ese es el objetivo de alimentos cooperativos, ¿no? Cooperativizar la cadena, ser una verdadera opción ante la economía productiva y comercial. No queremos ser simplemente un espacio que está al margen del mercado, sino que queremos disputar ese espacio, por eso creemos en la necesidad de su expansión territorial. Nos parece que este es un contexto más que propicio. Yo creo que estamos ante una situación política y económica a nivel
nacional, regional, internacional, que demanda soluciones concretas en temas concretos como son los temas ambientales, los temas alimentarios, los temas que tienen que ver con la salud, y los temas laborales, ¿no? En cómo nos organizamos para generar nuestro propio trabajo en mejores condiciones, quienes deseamos no trabajar en una relación de dependencia, sino ser trabajadores y trabajadoras autogestivos y trabajar en cadenas solidarias, pensarnos en conjunto, salir de esta lógica meritócrata de que, aún dentro de las organizaciones, ¿no? Muchas veces también esa lógica circula en muchas organizaciones, de cada organización por su lado. Bueno, nosotros intentamos abarcar ese conjunto y trabajar en red y tratar de atravesar todas las temáticas: la producción, el consumo, la comercialización, el reciclado, el medio ambiente, la salud, nuestros derechos laborales, cómo disputamos, digamos, esa construcción del capital que es cada vez más especulativa, más competitiva, y que claramente no está trayendo soluciones a una sociedad cada vez más compleja, cada vez más autoritaria, y nosotros tratamos de acercar esta mirada un poco más democrática, un poco más solidaria, y que después tiene efectos concretos y reales en la vida de las personas, en las economías. Nosotros nos tocó atravesar no solamente los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, sino que además la pandemia, y creo que lo pudimos hacer porque trabajamos en red, y trabajamos siempre pensando en el desafío de crecer junto con la producción y el consumo, de manera solidaria. Yo creo que eso nos hizo poder atravesarlo lo mejor posible, con soluciones creativas, ¿no? A la par nuestro, y que íbamos atravesando toda esta crisis y veíamos cómo muchas pymes desaparecían, cómo muchas cooperativas les costaba sobrevivir, que son necesarios conocernos entre nosotros y poder difundir lo que hacemos, y pensarnos, me parece, como un sector que, más allá de que algunos tendrán un rol más académico, otros comerciales, otros productivos, otros más partidarios políticos, me parece que tenemos que empezar a pensarnos, digamos, como un campo que atraviesa todas estas cuestiones que mencionaba recién, y no pensarnos como compartimentos estancos, sino pensar las soluciones atravesadas por todas estas organizaciones. Te pregunto, Miguela, hoy hay un caso muy mediático, que es el de la estancia de las Echeveres, que una de sus herederas ha tomado la decisión de trasladar parte de su propiedad para llevar adelante una experiencia cooperativa de la mano de los movimientos sociales. ¿Qué reflexión te hace dar para nuestro auditorio esto que está pasando y la reacción que ha tomado los que no están de acuerdo, los que... Bueno, en principio me parece un caso muy interesante para analizarlo desde diversas dimensiones, digamos. Por un lado, es una muestra más de la concentración de la propiedad en nuestro país, y más que nada en el campo, que muestra cómo los pequeños agricultores son cada vez más desplazados por el monocultivo, y cómo un pequeño grupo de grandes terratenientes van a cada vez avanzando más. Si analizamos los últimos censos agropecuarios, vemos cómo las pequeñas explotaciones se pierden cada vez más y aumentan las grandes explotaciones agropecuarias, un poco absorbiéndose a las más pequeñas, a los tamberos, a los pequeños productores hortícolas y demás. Sin duda que, bueno, nosotros acompañamos un comunicado que manifiesta nuestro apoyo con Dolores Echevere y con las organizaciones, dentro de las cuales está Juan Grabois, que están llevando adelante este proceso de recuperación, y además me parece que el proyecto Artigas es una muestra más de los últimos procesos que estamos atravesando en Argentina, donde hay muchas organizaciones, desde las nuestras, Alimentos Cooperativos, la Unión de Trabajadores de la Tierra, bueno, el mismo proyecto Artigas que vos mencionabas, que claramente están tomando las demandas que hoy circulan en la sociedad, que me parece que todavía falta que un poco la macropolítica también lo tome de manera más contundente, pero digamos, si querés esa micropolítica en la que todos circulamos, estamos un poco poniendo de manifiesto todos los días esta necesidad de avanzar en la producción agroecológica, en que la cadena comercial esté en manos de los trabajadores y no del capital. Me parece que tiene que ver con eso, y bueno, sin duda Echevere, que digamos que representa a los grandes terratenientes, no nos sorprende su actitud patotera y avasalladora, ¿no?, sobre los derechos de
de los trabajadores del campo, de su propia familia. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, con una realidad que se impone cada vez más fuerte. Sí, sobre todo en una provincia donde vos sabés que la mitad de los niños que son atendidos en el Garrahan por cáncer, la mitad de los niños son de la provincia de Entre Ríos. Es una realidad dolorosísima, siniestra, y llevar adelante una experiencia agroecológica, digamos, a escala humana, como la que propone el proyecto Artigas, me parece maravilloso. Somos conscientes, decía Pedro Peretti en otro foro, que los alimentos para llegar a nuestra mesa recorren un promedio de 1000 kilómetros. La leche, la carne, los pollos, el trigo, para llegar a la mesa de los argentinos recorre un promedio de 1000 kilómetros con el daño ecológico, con el tema de la polución, en fin, cosas gravísimas que se resolverían haciendo granjas alrededor de las grandes urbes y digamos, agroecológico y económico. Sí, me parece que es una de las soluciones en que gran parte de todos los cordones urbanos del mundo están empezando a pensar. La pandemia también puso rápidamente sobre la mesa la necesidad de acortar las cadenas de comercialización y de consumo, los mercados de cercanía, sumado a esta necesidad de no ingresar a donde haya grandes aglomeraciones de personas. Me parece que, bueno, Pedro Peretti lo tiene muy claro desde hace muchos años, y lo viene diciendo, digamos, es necesario empezar a producir alimentos en los cordones de las grandes ciudades y alimentos de calidad. Como te decía antes, hoy las grandes empresas no están pensando en alimentar a la sociedad, sino en generar productos comestibles, digamos, totalmente atravesados por la publicidad engañosa, con la cara de Messi en los productos destinados para los niños. Digamos, está todo, son alimentos de diseño, digamos, ¿no? Productos de diseño comestibles que no están pensando en mejorar nuestra calidad de vida. Aumentar los residuos, cartones, en fin. Bueno, muchas gracias, Miguela. Ya después vas a tener oportunidad de aumentar tus reflexiones al final del encuentro. Te agradezco y ahora le vamos a dar la palabra a Lisandro Rodríguez. Él es investigador del CONICET, especialista en cooperativas yerbateras. Vos sabés, Lisandro, que entre los distintos libros hay uno que se llama Cosechando Yerba Mate, sí, de Víctor Rau. De Víctor Rau. Y supongo que lo conocerás. Sí, claro. Al libro y a él. Es un investigador perfecto, claro, es un gran amigo de nuestra editorial SICUS. Sí. Y al principio de nuestro foro hay una canción de Alejandro, de Rafael Amor, que dice, hay que cambiar la yerba que el mate ya se ha lavado. Con esta cebadura no vamos para ningún lado, así que qué mejor pedirle a Lisandro Rodríguez que nos hable de la yerba que tenemos que cambiar para que mejore la cebadura de esta comunidad. Y bueno, adelante, Lisandro, con tu palabra y tu experiencia cooperativa. Decime si sos de Misiones y cómo llevas adelante tu experiencia junto con otros compañeros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Muy enriquecedor. Sí, efectivamente soy de Misiones. Vengo de una familia que está vinculado a la actividad yerbatera. Son pequeños productores que también estuvieron vinculados a cooperativas en su momento. Y bueno, entonces vengo desde chico mamando lo que es el cooperativismo y la experiencia de la yerba mate. Para cambiar la cebadura habría que cambiar el contenido de la yerba y poner yerba cooperativa, ¿no? Entonces, a partir de ese cambio, iríamos mejorando sustancialmente. ¿Por qué? Porque el mate, bueno, es la infusión nacional argentina, ¿sí? Fue declarada por el Congreso de la Nación en el 2013 como la infusión argentina.
Misiones, toda Misiones, el norte de Corrientes es la zona productora exclusiva en Argentina, no existe otra zona, pero no es la única zona que elabora, si se quiere, o empaqueta la yerba mate. Entonces ahí ya hay diferencias importantes a tener en cuenta. En el mercado yerbatero, o en el mercado existen 200 marcas de yerba, o más de 200 marcas de yerba, y 2 empresas concentran el 75% de la venta de toda esa producción yerbatera, ¿sí? Entonces, es una actividad fuerte y netamente concentrada, y es una producción donde el 90% de los productores son pequeños productores. Entonces explica aún más esta concentración y esta diferenciación en lo que es esta economía regional. Yo vengo trabajando desde hace un tiempo con experiencias cooperativas, sobre todo pequeñas cooperativas yerbateras, ¿sí? De productores que tienen hasta 10 hectáreas y que intentan, a través de acción colectiva, a través de experiencias asociativas y cooperativas, llegar al mercado a través de todo el proceso productivo, es decir, desde la producción, pasando por el secado de la hoja de yerba mate, la industrialización y la posterior venta. En este grado de concentración que describí hace un momento, les resulta muy difícil poder competir con las grandes marcas que nosotros conocemos, y esas grandes marcas son las que están en las grandes urbes, ¿sí? Entonces tienen que buscar alternativas de comercialización, siendo el comercio solidario o la denominada feria franca una de esas variables que tiene, u opciones que tienen para comercializar, o redes de cooperativas, ¿sí? Como también mencionaba la compañera que me precedió, sí, eso es importante. Buscan a través de esa forma llegar a un consumidor o a un público un poco más amplio que el de la provincia de Misiones, ¿sí? Hubo un momento, sobre todo en la década del 90, cuando la economía estuvo desregulada, es decir, no estuvo intervenida por el Estado, cuando se suprimió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, cuando existía muy poca o casi nula posibilidad de que estos pequeños y medianos productores puedan comercializar a través de sus marcas propias, y lo hacían a través de molinos, quienes compraban la yerba ya producida y envasaban con su marca. Es decir, el productor básicamente perdía desde el proceso productivo mismo, porque estas grandes empresas marcaban el ritmo de producción, la cantidad de hoja que tenía que tener, la cantidad de palo, y perdían el mercado porque no podían comercializar bajo sus marcas. Desde hace un tiempo por acá existen distintas organizaciones. La experiencia del cooperativismo en Misiones, en la región NEA, a través del cooperativismo yerbatero, es de 1926, es decir, que es histórica y estuvo presente en distintas etapas de la historia económica argentina, con vaivenes, claro, y lo que se busca, o lo que buscan los pequeños productores en la actualidad, y eso sí, ahí es importante ver el carácter reivindicativo que tienen como estrato de pequeños productores, es agruparse por cantidad de hectáreas, es decir, no incluyen en su base organizativa a grandes productores o a grandes plantadores, porque los intereses económicos, sociales y políticos claramente son distintos. Entonces, a partir de eso motorizan experiencias nuevas que aglutinan a estos pequeños productores, siendo, por ejemplo, el consorcio de cooperativas yerbateras es uno de estos ejemplos. Este consorcio lo que busca es establecer a través de pequeñas cooperativas una marca común. Si bien no se ha logrado todavía, no existe una marca cooperativa común a través de este consorcio yerbatero, lo que se potencia son vender en el mercado argentino la yerba producida por los pequeños productores, ¿sí? Buscando estas alternativas o estos canales de distribución. También es importante mencionar que existen pequeños productores que en esta situación de complejidad para poder vender o poder salir al mercado, buscan alternativas o variables, ¿sí? De producción, siendo, por ejemplo, la producción orgánica de yerba una de esas experiencias novedosas para el mercado, y con la cual tratan de motorizar o llegar a un público distinto, ¿sí? Otro es, apelando a la historia, un grupo de productores de la zona centro, por ejemplo de Misiones, se unió para volver al sistema barbacoa, que es el primer sistema de secado de la yerba mate, y entonces tienen toda una concepción histórica, también natural y de tradición, y esfuerzo en producir una yerba que es premium, porque necesita 2 años de estacionamiento, es todo natural, para llegar a un mercado donde el precio no debe ser muy alto, ¿sí? Entonces nuevamente entra
la noción esta de precio justo, que no es el precio barato, como explicaba también Miguel, sino que es un precio acorde a lo que demanda la producción, y bueno, esta hierba está presente en el mercado, hay experiencias agroecológicas, ¿sí? Sobre todo vinculadas a esta hierba orgánica, y hay experiencia de pequeños productores vinculados sobre todo a lo que fue y es el movimiento agrario de Misiones, que también están en vínculo y en trabajo estrecho con la UTT, que producen y elaboran yerba mate a través de lo que se denomina el mercado, el precio justo, a través de experiencias sociales y solidarias, que es importante resaltar. Entonces, dentro de lo que es la agroindustria yerbatera, estos pequeños y medianos productores, sobre todo los pequeños, se ven empujados, si se quiere, a buscar alternativas, y de hecho lo hacen. Entonces las estrategias de acción colectiva, los emprendimientos basados en la economía social y solidaria son redituables, apelan a este mecanismo para poder comercializar la hierba que ellos mismos elaboran, porque si no caerían en esta lógica donde los grandes molinos, ¿sí? Fuertemente concentrados, son los que venden la producción que tanto esfuerzo a ellos le ha llevado elaborar, producir, ¿sí? Entonces, el sistema del cooperativismo históricamente lo que buscó es justamente esto, llegar a un grado de industrializar yerba mate cooperativa de pequeños y medianos productores y poder comercializar. Repito, en este grado de concentración, sobre todo en las grandes ciudades como Capital Federal, Córdoba, existen muy pocas marcas de yerbas cooperativas en las góndolas. De hecho, incluso aquí en Misiones, en los grandes supermercados, existen muy pocas marcas de yerbas cooperativas, ¿sí? Son los grandes molinos los que ocupan las principales góndolas de estos supermercados y son los que obtienen mayores ganancias, ¿sí? Entonces, hay si se quiere, un doble rol en esta experiencia cooperativa. Una es de resistencia, claramente de resistencia ante un modelo concentrado, ¿sí? Asimétrico. Este modelo cooperativo y social lo que busca es incluir a los pequeños productores para que no pierdan tanto el proceso productivo, es decir, que no pierdan sus tierras, porque en un contexto, sobre todo desde 2002 para acá, donde la actividad de foresto-industria en Misiones ha ganado terreno, y sobre todo en la zona del Alto Paraná, demanda mayores cantidades de tierras, y a veces un pequeño productor que tiene 1 o 2 hectáreas no ve redituable su parcela y tiene que venderla. Entonces lo que se busca con esta forma o esta acción colectiva o cooperativa de pequeños productores es impulsar el proceso productivo a través de estas acciones, y de que estos productores puedan mantener su producción y llegar al mercado. A la concentración que vos estás destacando en esta línea, pero que se repite en tantas otras producciones de alimentos, la respuesta inteligente que ha encontrado nuestro pueblo es la unión cooperativa. Realmente esto se repite en todo, a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Por acá, por el foro, han pasado cooperativistas de La Pampa, de Mendoza, de Jujuy, y todos tienen un planteo muy parecido al que vos estás contando a nuestra audiencia, y queda claro que la alternativa de organizarse en cooperativas es una de las más fuertes y que tiene tradición, tiene una antigua tradición en nuestro pueblo, que no viene de los barcos, no es que vino de Europa el espíritu de unirse, esto es raigal en nuestros pueblos originarios, que sabían cómo unirse como para llevar adelante producciones que redundaran en beneficios de la comunidad, con el AINI, con la minga, en fin, con tantas fórmulas, y más cerca, allá por la década del 60, fueron muy famosas las ligas agrarias campesinas, que tanta raíz de organización echaron en nuestros suelos, y que tan duramente fueron combatidas, digámoslo, por el proceso cívico-militar allá en los 70. Recordemos que iban
y a los dirigentes de las ligas agrarias los mataban en la puerta de su casa, que tuvieron que huir muchos y refugiarse en el monte, porque no toleraban la posibilidad de que los campesinos se organizaran en cooperativas. Bueno, continúa con tu palabra y después le damos a otros compañeros. Adelante, Lisandro. Sí, para resaltar dos aspectos que acabas de mencionar y muy bien, esta cooperativa de la zona centro de Puerto Rico que produce y elabora yerba orgánica, de hecho cuando uno visita su sitio web, pregona las mingas como una forma de producción, es decir, que retoman estas cuestiones históricas, no desde los inmigrantes, sino mucho antes, para producir y elaborar yerba mate. Y lo de las ligas agrarias es claro, sobre todo en el NEA, ¿no? Cuando tuvieron una experiencia muy marcada, muy clara, y el movimiento agrario de Misiones, ¿sí? Se vio enmarcada en este proceso, claramente sus dirigentes fueron perseguidos. Por eso yo marco que también es una forma de resistencia, sigue siendo una forma de resistencia. Ellos, la gente del movimiento agrario de Misiones, elabora, produce y comercializa, por ejemplo, una yerba que se llama Titraijú, que es Tierra, Trabajo y Justicia, reivindicando al productor misionero, al productor rural, pero también reivindicando esta lucha histórica que han sostenido y siguen sosteniendo. Además son los gestores en el 1995 de las ferias francas, que después se multiplicaron en toda la Argentina. Así que bueno, es muy importante esa experiencia de lucha y resistencia que sigue y que vincula a pequeños productores yerbateros, pero no únicamente a ellos, sino a pequeños y medianos productores y agricultores de Misiones que, por ejemplo, producen tabaco, producen otro tipo de producción. Entonces, lo bueno de esto es que no polarizan, ¿sí? Sino lo que buscan es incluir y que el pequeño productor se sienta identificado con otro pequeño productor, así haga yerba mate, así haga tabaco u otro tipo de experiencia dentro del agro. Y eso es lo importante de estas experiencias asociativas. Gracias. Muchas gracias, Lisandro. Y realmente me quedo tranquilo, yo verás que peino canas, así que estoy muy contento de que haya jóvenes como vos que tomen la posta y que sigan el camino que, bueno, muchos compañeros venimos desarrollando desde hace añares, y bueno, qué lindo saber que hay jóvenes como vos o como Miguela que toman la posta y la desarrollan. Gracias, Lisandro, Gracias. por tus palabras. Bien, ahora Gracias. le vamos a pedir a Claudia Figari. Ella es directora del CEI, que es el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, digamos, es una estructura de nuestro CONICET, digamos, muy importante. SICUS llevó adelante una larga tarea en sus 30 años de vida con el CEIL. Tenemos una amistad ya con el ex director del CEIL, que era Guillermo Neyman, así que qué honor, Claudia, que vos hayas tomado la posta de esta prestigiosa organización de investigación argentina. Y bueno, recordemos que además nos conocemos porque has publicado Trabajo y Formación en Debate allá por el 2011, Sí. y El Movimiento Obrero en Disputa, que fue la obra que sacó el CEIL para el Bicentenario. O sea que tenemos una linda relación contigo. Claudia, contale a la audiencia tus trabajos, tus tareas con otros investigadores y qué es lo que están haciendo con el CEIL y de qué manera eso vos lo articulás con la gente que trabaja con los movimientos sociales, los sindicatos, de qué manera eso, el esfuerzo de nuestros pensadores, enriquece de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba el conocimiento de nuestra comunidad. Tu palabra, Claudia. Adelante. Bueno, Juan Carlos, a todo el equipo, Mateo, muchísimas gracias por esta invitación y esta posibilidad de intercambio con los colegas. Realmente es un enorme placer, y celebro esta iniciativa.
Apagaste el micrófono, Claudia. Prende el micrófono de vuelta. Tu micrófono, Claudia. Ahora sí. Les decía, ¿ahora me escuchan? ¿Sí? Hola, hola. Sí, Sí, adelante todo. bueno, Sí, que te realmente escuchamos, te escuchamos. compartimos estos propósitos claros del editorial, ¿no? Es decir, una producción de conocimiento que no es neutral y que tiene que estar al servicio de la comunicación pública. La ciencia es pública, digamos, y en pos del beneficio, ¿no?, social de todos y de todas, ¿no?, en pos de un trabajo digno, en pos de los derechos humanos y de la mejora de la calidad de vida. Es decir, estos propósitos que de alguna manera se plantean en el editorial y que realmente nos une, como dice Juan Carlos, un largo camino de trabajo conjunto que seguiremos fortaleciendo sin lugar a dudas, son propósitos que tenemos en las distintas líneas de trabajo del CEIL. Es verdad, el área de una de las áreas importantes que tiene el CEIL, que es una unidad ejecutora del CONICET, de dependencia directa del CONICET, es el área de sociología rural. Tiene un nombre más extenso, pero es un programa que tiene una larguísima, larguísima trayectoria. Y compañeros como, bueno, lo ha mencionado a Guillermo Neyman y a otros tantos compañeros que realmente se han dedicado a estas temáticas. En este marco también líneas de trabajo vinculadas a poder poner la lupa en qué pasa en la economía formal y en esas grandes corporaciones, ¿no es cierto?, donde el management y las nuevas formas de management generan sofisticadas formas de dominación sobre el trabajo. Pues bien, uno diría, ¿por qué mirar algo que uno diría ya sabe, ¿no?, el dominio del capital sobre el trabajo? Pues bien, esto aporta recursos, consideramos, fundamentales para la resistencia y la acción colectiva. Yo diría que poder desnudar la estrategia del capital, que por cierto cada vez es más sofisticada y de alguna manera tanto Miguela como Lisandro lo están planteando desde su lugar, ¿no?, de actores comprometidos directamente en las cooperativas, yo diría aporta un recurso fundamental para generar acciones concretas que disputen con ese capital. Y justamente es en este marco, y un marco que nos atraviesa, creo que toda nuestra vida, vamos a recordar, esta situación excepcional de pandemia, donde tenemos trabajadores esenciales, y vaya un reconocimiento a los trabajadores de la salud, por favor, trabajadores exceptuados, que ponen en riesgo su vida, pero trabajadores desocupados, ¿no?, con una herencia importante que ha tenido este gobierno, pero también un conjunto importante de trabajadores informales. Con lo cual hay una pregunta fundamental que nos hacemos en pandemia y en pospandemia. ¿Cuál es el papel, cuál será el papel fundamental de una economía social y solidaria en un mundo globalizado que va a tener que cambiar las reglas de juego? Un mundo lamentablemente hoy colonizado por las grandes corporaciones y por el capital financiero. En este sentido, entonces, ¿cómo recuperar estos valores que disputan el afán de lucro, que pregonan esta idea fundamental en la base del cooperativismo y de un movimiento histórico del cooperativismo, ¿no?, que tiene que ver con la conciencia social, que tiene que ver con la solidaridad, el desarrollo humano, y donde justamente es esa economía social que yo digo también es cultural, es un movimiento cultural y educativo, ¿no es cierto? Justamente no podemos escindir, para mí, desde mi punto de vista,
el movimiento cooperativo, y hay una palabra clave que lo han dicho en red, digamos, de un movimiento comunicacional y cultural que genere una trama atravesada por lo que yo llamo, disculpen, me pesa mi formación de base, que es ser pedagoga, que es una pedagogía crítica situada para los trabajadores y trabajadoras. Es decir, esta idea en forma entramada, conjunta, digamos, con una economía social y solidaria, mucho permite potenciar, considero, y valorizar, visibilizar primero, desnaturalizar, para someter a la crítica y generar acciones de resistencia y una trama colectiva importante que valorice trayectorias de los y las trabajadoras, que de hecho hay mucho capital acumulado en términos de saberes, ¿no es cierto? Muchos de los actores significativos en esas cooperativas y en los movimientos sociales y en las organizaciones territoriales varias han sido viejos, lo digo entre comillas, ¿no? Queridos pero antiguos militantes sindicales que realmente comprometidos y en disputa contra el dominio del capital realmente han podido como quien dice, formar, ¿no es cierto?, a nuevas generaciones en pos de una economía alternativa. No me quiero exceder, porque por favor contrólenme los tiempos, pero quiero decir 4 cositas. Primer elemento, una política donde el problema está puesto en actores interdependientes. Algo dijo Miguela, digamos. Aquí hay un problema de política de Estado, política pública, de allí también el rol por demás significativo de los funcionarios comprometidos con una gestión pública solidaria para todos y todas, ¿no es cierto? Así como desde la ciencia, con los sindicatos, con los y las trabajadoras. Por otra, con las organizaciones sociales y los movimientos sociales en lucha, por cierto, que es lo que justamente fue la pregunta que hizo Juan Carlos a Miguela, ¿no es cierto? Ese anclaje, digamos. Sí. Que por acá pasó Javier Brancoli, que trabaja muy codo a codo con los movimientos sociales, justamente facilitando esos saberes populares como para que lleguen a la academia y enriquezcan la reflexión de personas como vos y como los que se concentran ahí en el CEIL, entendiendo que, como decía Paulo Freire, el conocimiento es algo que va de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, y eso de la mano de esos movimientos que se forman a partir de los agrupamientos de los compañeros. Y lo otro que también se dijo acá en otro foro es que el Estado tiene que estar atento a esta nueva forma de participación, y creo que se está recorriendo un buen camino al incluir dentro de las estructuras del Estado dirigentes de los movimientos sociales, pero no para que opinen, no para que se critiquen, sino para que lleven adelante acciones concretas de políticas de Estado. En ese sentido, ¿cómo ves que está evolucionando la cosa para este lado, de la construcción de un nuevo Estado de la mano de los movimientos sociales? Claudia, adelante. Yo creo que hay un nuevo lugar protagónico de los movimientos sociales y que realmente muchos de ellos están demostrando que
tienen un lugar fundamental como acción de resistencia frente a las grandes corporaciones. Frente justamente, y acá los compañeros y compañeras decían, a una patria sojera, frente a los alimentos, ¿no es cierto?, transgénicos, frente a el marketing, frente a la violencia, digamos, diría Bourdieu, ¿no?, simbólica, permanente, frente a cómo colonizar las conciencias, digamos, ¿no? Y allí entonces resulta, y coincido plenamente contigo, que no podemos pensar una articulación de cooperativas, de un movimiento cooperativo fuerte en red, sin el accionar de los múltiples movimientos y organizaciones sociales con anclaje territorial, en pos de un desarrollo que es local, regional y nacional. Y esto requiere una política de Estado, sin lugar a dudas, una política de Estado en forma conjunta con los dirigentes de los movimientos y organizaciones sociales, ¿no es cierto? Quiero decir que yo diría, por un lado, la política, la interdependencia de actores con poder decisional. Y sí también agregaría esto la visibilidad de la complejidad que tienen los procesos de trabajo, la materialidad de los procesos de trabajo que se llevan a cabo en las cooperativas, ¿no es cierto? Esto permite poder pensar dónde están los problemas que hemos podido identificar históricamente, cuando pensamos en la planificación, en la producción, en la distribución, sobre todo en la distribución, y en el consumo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo visibilizar las distintas etapas y poder realmente generar aportes significativos desde los distintos lugares que nos tocan? Ni mejores ni peores, cada uno desde su lugar puede poner un grano de arena, un granito de arena. Nosotros como científicos sociales, créanme, donde no es pensable, por lo menos para mí, una ciencia de escritorio, disociada de las luchas populares y pensando en una ciencia neutral, digamos. Realmente la ciencia, la producción del conocimiento debe estar al servicio de los y las trabajadoras, por un trabajo digno y por una sociedad mejor. Y en ese sentido, entonces, hay que trabajar en forma mancomunada. No los institutos de investigación por un lado, la gestión pública por el otro, los actores, digamos, que están involucrados, en este caso, en las cooperativas por el otro. Creo que en estos foros donde estamos dialogando desde distintos lugares que nos ha tocado la vida, digamos, simplemente, tú mismo, obviamente, desde el editorial, no importa, pero sumando, digamos, voces y esfuerzos, me parece que es como que podemos realmente debatir en serio una economía alternativa. ¿Que es difícil? Es difícil, porque una de las tensiones que yo quería plantear es, a ver, estamos planteando una economía social alternativa, solidaria, pero claro, que teje a veces necesariamente articulaciones con aquella economía formal de la gran corporación, ¿no es cierto? ¿Cómo de alguna manera podemos, si se puede, salir de esta encrucijada? ¿De qué forma? Y ahí yo creo que la acción política organizada, colectiva, tiene, siguiendo tu pregunta, Juan Carlos, un rol por demás significativo. Hay que discutir las tierras, quién tiene las tierras, ¿no es cierto? Hay que discutir las políticas de vivienda, cuántas políticas de vivienda como política de Estado se puede hacer, ¿no es cierto?, con las tierras, digamos, fiscales. Es decir, realmente, y yo articulo, no puedo pensar en una economía solidaria sin pensar en una educación popular, donde realmente las condiciones materiales de existencia sean el centro del debate y en pos de desnaturalizar aquellas concepciones que tenemos arraigadas. Creo que Miguela decía, bueno, guay que en las cooperativas también hay
procesos que hay que, de alguna manera, trabajar, ¿no es cierto? Hay que trabajar en el nivel de las conciencias. Hay que pasar, como diría Gramsci, ¿no? Como dijera, perdón, Gramsci, de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, ¿no es cierto? En pos de una transformación radical. Y esto es un gran desafío, pues bien, que nos invita a pensar en forma conjunta. Solos, jamás. Bueno, yo Unidos, y por esa... yo creo que va a ser posible echar a andar una economía, una sociedad más justa y solidaria, porque la experiencia está. Le damos ahora la palabra, bien, le damos ahora la palabra a un compañero y amigo, Milcíades Peña. Él es periodista y director de el primer canal Villero de la Patria, así se promueve, realmente una experiencia riquísima que ahora nos va a contar, que tiene más de 10 años. Así que, bueno, Milcíades es un gran periodista, un gran comunicador y además un militante político que ha ejercido un cargo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Querido Milcíades, adelante con tu palabra y de qué forma participa la comunicación en este entramado que queremos hacer por una sociedad más armónica. Tu palabra, Milcíades, adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Una gran iniciativa, Coco, una más de las tantas grandes iniciativas que tiene este inquieto compañero que a lo largo de algunos poquitos años viene transitando el movimiento nacional desde la cultura, ¿no? Y desde la producción. Así que gracias por la invitación y por este panel, porque la verdad que, bueno, tremendamente rico, y no queda mucho para decir. Yo la verdad que firmo al pie, Claudia, cada una de tus intervenciones, y la pedagogía del oprimido te faltó, ¿no? Dos veces por decirlo, ¿no? Coco también, la pedagogía del oprimido le faltó, y de eso veníamos hablando todos, ¿no? en este diálogo que estamos teniendo. Primero les cuento brevemente la experiencia de Urbana, que es un canal de comunicación, y lo engancho con la línea que viene transitando la charla. Nosotros estamos desde marzo del 2010 transmitiendo desde la Villa 31, del barrio Padre Carlos Mujica, la primera experiencia de un canal de televisión que tiene sus estudios, su lugar de emisión, de producción en una villa, en un barrio popular en la República Argentina, y que aparte obtuvo reconocimiento por parte del Estado. Concursamos en el marco de la ley de servicios, la ley de medios de la democracia. Allá por el 2015 logramos obtener nuestra licencia. Fuimos una de las primeras experiencias de licencias para televisión digital abierta, junto con los compañeros de Barricada TV y de Pares TV, en la provincia de Buenos Aires, una de las poquitas, los tres primeros canales que pudimos obtener pasar esos concursos complicados y que nos habilitaron como canal de televisión. Así que por eso orgullosamente decimos primer canal villero de la patria, y aparte porque en línea con lo que venimos charlando, intentamos, a veces lo logramos, a veces no, comunicar desde ahí, desde esa mirada. No lo que pasa ahí, que también, sino desde ahí, ¿no? Desde esos intereses, desde esa lógica y desde esa mirada. Y ahí, con algo que venías planteando recién, Claudia, acerca de cómo pelearle al neoliberalismo, al capitalismo, yo creo que hay dos frentes, ¿no? Pelearle al liberalismo cultural y al neoliberalismo económico, que son muy similares, tienen grandísimas similitudes, pero me parece que sin la derrota que los movimientos populares sufrimos a manos de la cultura liberal, la derrota de las herramientas técnicas de la economía hubieran sido más difíciles. Y ahí, naturalmente, que toda la cuestión de la educación, de la formación y de la comunicación como valor social ocupan un lugar central. Nosotros hace muchos años, escuché una definición de la comunicación, y la hice mía y la repito a cada rato, y en
el canal naturalmente la pusimos como definición, acerca de la comunicación que queremos hacer y que intentamos hacer. Y estos medios, su primera definición, las radios truchas, las FM, que fueron las primeras experiencias, hablaban de comunicación comunitaria. Después vino el tema de la comunicación popular o comunicación alternativa, y ahí dice, en esas tres palabras nos definimos en este espacio. Y a mí me gusta agregar siempre una, que la tenemos en cada uno de nuestros impresos, y que es la comunicación alterativa. Y me parece que ahí hay un gran desafío, que lamentablemente lo vengo diciendo, hice mía, lo escuché alguna vez de algún profesional que volcaba este concepto, y lo hice mío y dije, bueno, ojalá pronto dejemos de utilizar este concepto, y no, cada vez hay que profundizarlo más, y me parece que ahí hay un gran desafío y que se engancha con lo que veníamos hablando, de la alteralidad, digamos, la posibilidad de modelos alterativos, que ahí entran a jugar el rol los movimientos sociales, la economía popular. Otra lógica, ¿no? ¿Cómo somos capaces de instalar en esta sociedad otra lógica? Algo decía Miguela en esa línea, y desde la comunicación, obviamente como un eslabón más de todo de este proceso, de todas estas experiencias, de todas estas construcciones que el campo popular viene realizando a lo largo de los años, que no son nuevas, que nos venimos nutriendo del fondo de la historia, de todos estos aprendizajes. El tema de la comunicación también tiene que ser capaz de traducir esa otra lógica en la posibilidad de fijar otra agenda. Nosotros ahí venimos, en términos generales, tan golpeados, todas, todos, tanto de las cooperativas, de la economía solidaria, de la economía popular, de la comunicación, tan golpeados y con tantos años de resistencia encima, que nos seguimos movilizando con esa lógica. Y desde la comunicación es mucho más habitual confrontar con la agenda del enemigo, que es el que le impone y nosotros la contestamos, que trabajar en la construcción de esta otra agenda. ¿Cómo es que nosotros desde las redes de comunicación no somos capaces de tener la potencialidad con los centenares, los miles que somos, de radios, de medios gráficos, medios televisivos somos menos, pero somos también? ¿Por qué nosotros no creemos que esa agenda en la cual nosotros podamos contar lo que es la situación del día a día de los tereferos y cómo se van organizando? La verdad que Lisandro hizo una exposición que a mí me dejó muchísimos elementos y estas experiencias de agrupamiento a partir de la cantidad de hectáreas, ¿no? Y la capacidad de producción que cada uno tiene. Y eso es una cosa, bueno, a mí me pareció muy yo no lo escuché mucho, eso. Cómo las dimensiones, las escalas, cómo poder comenzar a empatizar y a trabajar desde escalas y comunicar eso. ¿Por qué creemos que comunicar eso a nuestras comunidades de referencia no es interesante? ¿Por qué no es interesante comentar, difundir lo que están haciendo desde Alimentos Cooperativos, que es una red nacional con productores de todos lados? ¿Y cómo es que yo no puedo comunicar y ponerme de acuerdo con los compañeros de los medios de comunicación de Mendoza o de Entre Ríos o de donde fuere la región, para intentar fijar esa agenda en la agenda comunicacional nacional? Por supuesto que esto no funciona con voluntarismo, pero sí funciona con convicción, con el deseo y la voluntad de construir esta nueva agenda y hacer los planteos donde haya que hacerlos. Por supuesto, reclamando y exigiendo, y sobre todo en el marco de un gobierno popular, la necesidad de esto. O sea que a mí me parece que eso es un desafío gigantesco de construcción de esa nueva agenda, con una gran ventaja: tenemos que comunicar. Porque todas estas experiencias de la economía social, de la economía popular, son comunicables, porque están llenas de experiencias de vida, de la búsqueda de una sociedad distinta. Y tomo también, yo había hecho algunas cosas, mucho de lo que dijo Claudia, la verdad que lo suscribo, me interpela también. Apareció tanto en el discurso de Miguela como en el de Lisandro, y luego lo tomaba Claudia, el concepto del precio justo, ¿no? Y yo me anoté acá, dije, ¿qué es el precio justo? ¿El precio justo en qué modelo?
Claudia planteaba digamos, es imposible pensar la economía popular, la economía solidaria, aislada, una burbuja, somos acá, qué bueno que somos impolutos, dirían en un humor, ¿no? Espalte, somos impolutos. No somos impolutos, estamos en este sistema, en este mundo y demás. Pero me parece que esto también hay que pensarlo. ¿Qué es el precio justo? ¿En base a qué reglas hablamos del precio justo? Porque ahí también es donde nos empiezan a atravesar todos los mandatos y las lógicas del liberalismo y del neoliberalismo. No es que tenga la respuesta, pero y está bien plantearlo así, a un precio justo dentro de esta lógica. Ahora, me parece que el desafío es cambiar la lógica. Y desde la comunicación, en función de todas esas experiencias, por supuesto tenemos muchísimo para aportar, no solamente desde lo ideológico, desde lo filosófico, sino también desde lo concreto. Por ahí aparece ya el tema de las planificaciones, de las gestiones. Bueno, esas son dificultades gigantescas que tenemos las organizaciones sociales, las asociaciones civiles, las cooperativas. Tenemos un cuello de botella ahí gigantesco, porque eso se resuelve con recursos humanos y con recursos humanos técnicos, y se resuelve con plata. Y muchas veces en nuestras organizaciones eso escasea porque todos tenemos que hacer todo, y cuanto más pequeña es la organización, más multiplicidad de tareas hay, y eso atenta contra esto, contra una planificación estratégica, atenta contra una gestión profesionalizada, en los términos que nosotros querramos, pero profesionalizada, y se complejiza aún más cuando tenemos que hablar de las redes. De manera tal que eso también forma parte de la agenda, cuando digo cuál es la agenda, bueno, eso forma parte de la agenda, porque es una realidad de lo que pasa en el día a día en las comunidades de referencia, en las comunidades de base, en las cooperativas, en cada una de las formas agrupacionales. Bueno, yo me voy largo, les quiero contar respecto de la soberanía alimentaria. Hace poquitos días, te voy a pedir, Coco, que después les compartas ahí en SICUS, en el Facebook de SICUS y a los otros disertantes, a mis compañeros acá del panel, el material que produjimos con Urbana TV hace unos años en Venezuela. Vamos a hacer un documental, grabamos un documental en noviembre del 2018, lo pudimos estrenar ahora, lo teníamos a principio de año, pero la pandemia nos fue retrasando y lo sacamos igual. Donde intentamos hacer un abordaje y una aproximación a diversas realidades también de la organización popular en Venezuela desde una mirada distinta. Miren, y acá me detengo, hago un paréntesis que vinculo con lo primero que decía, desde dónde hablábamos en Urbana TV. Nosotros hablamos desde esa mirada, desde esos intereses populares. Lo que no tenemos es una visión romántica de los sectores populares, de los sectores villeros, visión romántica no, visión de vida, de lucha por la justicia, la solidaridad, empatía, hay de todo, es como en botica, y en cualquier barrio, y en cualquier provincia, y en cualquier comunidad. Entonces, pues si no, si tenemos la mirada romántica, la mirada que no deja de ser estigmatizante, nosotros siempre hablamos, no tener una mirada estigmatizante, la mirada estigmatizante puede ser por la negativa o por la positiva, no, salgamos de ahí, animémonos a pensar en otro lugar con todas las complejidades de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, y tratar de construir un formato distinto. Desde ahí fuimos a hacer el viaje a Venezuela, a tratar de interpretar con esa lógica y ver qué pasaba, más allá de nuestras adhesiones al proceso revolucionario bolivariano. Queríamos hablar con la gente de los barrios, fundamentalmente, los barrios, a las villas en Venezuela se les llama los barrios, y ahí tuvimos algunas proyecciones. Y hay tres temas puntuales que a mí me llamaron mucho la atención de ese viaje y de ese material. Uno, el empoderamiento social en el concepto de proceso revolucionario, donde el proceso era más importante que los líderes, más allá del endiosamiento al comandante Chávez o al presidente Maduro. Por encima de eso está el empoderamiento del proceso revolucionario, como dato importante. Segundo dato que me impactó mucho, el rol de las mujeres, digamos, fuera del discurso más progresista, si queremos, que podemos tener en las metrópolis, en los centros urbanos, el empoderamiento de la mujer ahí de verdad, ¿no? Como sujeto protagonista y preponderante de la transformación histórica. Y un dato que tiene que ver con la producción, que era el tema de la soberanía alimentaria, algo que les había planteado en su momento Chávez,
y que se transformaba en cada una de las comunidades, por más pequeñita que fuere, en la necesidad de las huertas comunitarias. Claro, yo vi la primera y todo el amor y el entusiasmo que ponían ahí los compañeros y las compañeras, y salí de la primera y dije, bueno, pero esto no alcanza para una economía, para la escala económica de un país. Pero después estaba la de al lado, empezó una lógica donde la soberanía alimentaria también pasaba por una resignificación de la escala productiva, y por una resignificación de la escala de consumo, y por una resignificación de la solidaridad. ¿Por qué? Porque, bueno, no es que en este lugar todos producimos lo mismo. Creo que Lisandra hablabas algo, en algún momento hablabas de la cuestión de los productores de café, que no había competencia, sino complementariedad, y cómo la experiencia ahí estoy hablando de Caracas, algunas experiencias en Caracas, cómo se plantea, bueno, nosotros produciremos morrones y otro va a producir el tomate, y tendremos excedente, y con eso nos iremos nutriendo. Bueno, me parecía una cosa interesante como modelo, quería compartírselas. En el final, dos cositas que tomo respecto de lo que está pasando en Entre Ríos, la experiencia del proyecto Artigas y demás, y todo el revuelo que se ha armado ahí, esa búsqueda que hay, más allá de la anécdota familiar y todo lo demás. Yo veo qué es lo que de verdad les molesta, ¿no? Y toda esta puesta en el tapete del concepto de la propiedad privada. Y me fui algunos años atrás a buscar un escrito de hace algunos años atrás, y dije, claro, esto les molesta desde aquel entonces. Y capaz que por eso nos bombardearon entonces en Plaza de Mayo, y después nos secuestraron, nos desaparecieron, hicieron todo lo que hicieron, que es el artículo 38 de la Constitución de 1949, que comienza diciendo, ese es el capítulo 4 de la Constitución que se redactó durante el primer gobierno del peronismo. En el capítulo 4 decía la función social de la capital, de la propiedad, el capital y la actividad económica. Los primeros párrafos del artículo 38, la propiedad privada tiene una función social, y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. Bueno, después sigue. Tenemos historia, venimos vos citabas lo de la cebadura del mate, Coco, y la canción. Tomo otra canción también del otro lado del charco, que también cantaba don Alfredo, ¿no? Hay que dar vuelta a todo como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada. Es que esa es otra de tus facetas de cantante y guitarrero, que yo valoro mucho. No me digas guitarrero, sonó mal. Que hemos cantado juntos en alguna peña. Bueno, muy lindas tus palabras, Milciades, ha sido riquísimo, y yo estaba convencido de que tu participación iba a entrecruzar y, digamos, coronar la palabra de Lisandro, Miguela, Claudia, y no me equivoqué, por supuesto, porque sos un gran comunicador. Muchas gracias, Milciades. No, gracias a ustedes y gracias a los compañeros de panel. Bien. En todos los participantes de este foro, como en otros, se habló del aspecto cultural que supone llevar adelante una sociedad más justa y armónica que nosotros proponemos desde la economía social y solidaria y de la reproducción de la vida. Bien, nos vamos a ir despidiendo, y yo le voy a pedir a Miguela Varela, por favor, que nos dé una intervención. ¿Qué te pareció el encuentro? ¿Qué riquezas has tomado de los otros compañeros? Tu palabra, Miguela, adelante con la despedida. Bueno, en principio me parece muy interesante siempre poder vincularnos entre otros compañeros y compañeras que un poco transitamos el mismo camino, a lo mejor desde distintos lugares, pero creo que retomando un poco lo que vos decías, Juan Carlos, esto de ir hacia la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más plural,
Muy cortito para cerrar, voy retomando un poco lo que se dijo en toda la charla, lo que me parece que es importante que nosotros, como parte de una economía distinta, de una forma de hacer política diferente, como es la economía social y solidaria, tratemos de abordar los desafíos que vienen un poco tomando algunas cuestiones. En principio, algo que me quedó dando vueltas es esto de disputar las cadenas de valor, y cuando hablamos de cadenas de valor, no simplemente, bueno, en mi caso me toca hablar de los alimentos, pero también escuchaba a Milciades hablar de la comunicación y la información, porque cuando hablamos de una cadena de valor, hablamos de los alimentos, hablamos de la industria textil y hablamos de la industria de la comunicación también, ¿no? Todo está atravesado por esta escala de producción, distribución y consumo. Bueno, me parece que es importante saltearnos esa trampa muy fácil que siempre nos tiende el neoliberalismo y que tendemos a sacar todo el tiempo de analizarnos como cuestiones separadas, ¿no? La producción de la información tiene que ver con los grandes medios económicos, con los grandes medios de comunicación, la comercialización de esa información por otros actores y finalmente quienes la consumimos. Me parece que todo ese proceso, como esa cadena de valor, hay que abordarla en su conjunto, lo mismo con los alimentos, lo mismo con la educación, digamos, porque la producción de conocimiento también está atravesada por una cadena de valor que siempre está concentrada por los grandes centros de pensamiento, que después se traslada a una universidad, y después en el sentido común hasta la educación primaria. Me parece que nuestro rol como actores de estos espacios políticos es disputar esas cadenas, y después siendo una alternativa política concreta, me parece que disputar la agenda, como decía el compañero antes, y para disputar esas agendas tenemos que vincularnos más y mejor, porque muchas veces, es cierto, a veces quienes trabajamos en el ámbito de los alimentos, no consumimos los medios alternativos, y quienes consumen los medios alternativos no consumen los alimentos de la economía social. Me parece que tenemos que confluir y empezar a trabajar cada vez más juntos, que es un poco lo que intentamos con SICUS, empezar a vincularnos de maneras más concretas. Y por último, me parece que un desafío importante es cómo somos un dispositivo de democratización, no solamente al interior de nuestras organizaciones, que siempre es importante, la participación, la equidad de género, el pluralismo, pero también cómo somos unas instancias democratizadoras hacia afuera. Digamos, creo que el mundo vive en sociedades cada vez más autoritarias, excluyentes, racistas, inequitativas, y los trabajadores y las trabajadoras cada vez menos tomamos decisiones en términos políticos y económicos, y me parece que es el momento en que salgamos también un poco por fuera de nuestras pequeñas organizaciones y podamos discutir qué queremos producir, qué queremos consumir, qué información queremos producir y consumir, cómo nos educamos, a través de quiénes. Me parece que el desafío es eso, así que agradezco mucho la invitación a este espacio. Claramente, Miguela, esa es la agenda que debería tomar la clase política, digamos, el sector político, si quiere realmente representar a su comunidad. Así que gracias, Miguela. Todo va a andar bien. Bueno, Lisandro, tu palabra es pedida y te muestro para que veas de qué manera participo yo, Herba, misionera. Bueno, reitero, agradezco el espacio, esta posibilidad de poder conocernos y rescatar lo que dijeron los compañeros panelistas, y sobre todo la palabra vincularnos, ¿no? Me parece que es una palabra fuerte, una palabra con contenido social, político, que es importante destacar, y esto que mencionaba Claudia también, desde que la ciencia no esté separada, o que del pueblo, o que en verdad que está al servicio del público, ¿no? Que sea un bien público. Entonces esto de asociar, de conocimiento, y de que estos estudios además sean aporte a políticas públicas, me parece que eso es importante, porque si no queda en la nada. Más allá de que hay un fuerte compromiso reivindicativo, sobre todo de mi parte, con las pequeños y medianos productores, yerbateros, cooperativas, que estudio desde esa óptica, desde esa lógica de producción. Me parece que estos espacios enriquecen mucho el poder conocernos, y también aprender lo que acaba de decir Miguela, de consumir lo que producen los otros cooperativistas o los otros espacios, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la agenda mediática que mencionaba Milciades, que es muy importante
de poder establecer una propia agenda, de poder conocernos, y bueno, la verdad que celebro mucho, agradezco mucho el espacio, es un espacio muy bueno que espero que se siga realizando. Aprendí muchísimo en este espacio y bueno, y espero que las palabras que haya dicho sean un mínimo aporte en este sentido. Gracias, Lisandro, por tus palabras de despedida para este foro, y le pasamos la posta a Claudia Figari, directora del CEIL, dependiente del CONICET. Adelante, Claudia, con tus palabras para la audiencia. Bueno, un agradecimiento profundo, profundo, porque además este formato, digamos, para pensar juntos es fabuloso, sinceramente. Sale de lo común en términos de, quiero felicitar en esto, porque hay muchos conversatorios, muchas instituciones lo están haciendo y son muy valiosos y fructíferos, pero esto de sentarnos poquitos a pensar y a reflexionar, realmente, bueno, felicitaciones. Realmente. ¿Por qué? Porque uno aprende colectivamente y se lleva un montón de preguntas, no respuestas capaz, pero preguntas abiertas sobre lo que cada uno de los colegas, compañeros, compañeras planteó, ¿no? No es un mundo de rosas. También hay que, en esto que decía Milcíades, bueno, esto del precio justo, ¿hasta dónde? Ojo, ojo, no estigmatizar ni por lo positivo ni por lo negativo. Pensemos que hay contradicciones, hay que transitar esas contradicciones, ¿no es cierto? Por otra parte, el tema de la soberanía alimentaria me parece que es un elemento que nos atraviesa, nos interpela, debiera interpelarnos a todos. Miguela decía, claro, bueno, todo el trabajo que se hace desde la comunicación comunitaria, desde la comunicación, a ver, ¿desde qué lugar se consume entonces este tipo, digamos, de alimentos, ¿no?, que se producen a partir de estas cooperativas? O una yerba mate que se consume, ¿no?, desde las grandes, grandes corporaciones. Bueno, hay como una especie de, digamos, de matriz, de articulaciones diversas, de cuestiones que falta, que hay que hacerlas, ¿no? Es decir, yo creo que hay que someter a la crítica del capital, que es, por cierto, sus actores, los grandes actores económicos, generan sofisticadas herramientas de dominio, pero también hay que hacer otra cosa en la construcción, que justamente esto, la construcción alternativa. ¿Cuánto podemos aprender de las luchas históricas, digamos, que han hecho, digamos, los trabajadores y trabajadoras? ¿Cuánto? Y cómo se pueden transformar en contenidos, digamos, en acciones de formación política que crucen las distintas organizaciones, las cooperativas, y que permitan generar y vertebrar la articulación, ¿no?, desde distintos campos de trabajo. Bueno, yo cierro con esto, agradecer muchísimo, realmente fue un gusto, un placer haber participado de este encuentro con todos y todas, y bueno, y habrá otros. Ya lo creo. Claudia, muy contentos, felices de que gente inteligente, talentosa, desde la investigación y la academia acompañe el esfuerzo del pueblo, así que te agradezco mucho tu acercamiento y que sigas en esta lucha. Gracias, Claudia. Muchas gracias, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, por favor. Milcíades, adelante con lo tuyo, que ha sido tan hermoso, y por supuesto te cuento que nosotros no idealizamos a los compañeros de los barrios, pero sí queremos que su palabra, su vida, trascienda las estigmatizaciones y se humanice como un compañero más, como un ciudadano más. Y te cuento, vos sabés que hemos publicado La Patria Villera de Confino, de Mian Confino, que cuenta la vida
de Teófilo Tapia de la Villa 31, que seguramente es que es un dirigente muy reconocido allí, y también publicamos la vida de Vilma Acuña, que es una dirigente de otra villa porteña que es Ciudad Oculta. Pero lo que vos estás haciendo con el primer canal villero de la patria me parece sensacional, maravilloso, y que cuenta la otra comunicación. ¿Qué te ha parecido el encuentro? De alguna manera se hermana con tu esfuerzo, y bueno, tu despedida para la audiencia, Milcíades, adelante. Bueno, gracias, me sumo al agradecimiento, estuvo la verdad muy lindo, y está bueno esto que marca Claudia del formato, digamos, poca gente dice, cuando estamos en los Zoom 50, 100, es otra dinámica, y esto, bueno, me parece que da el tiempo para escucharse, reflexionar, y eso, yo cuando me voy de un lugar con preguntas, parece que está bueno, pero aparte acá nos vamos con preguntas y con tareas para realizar, ¿no? Bueno, todos hacemos cosas, y lo que nos ha nutrido de la intervención de cada uno de los otros y otras, bueno, tenemos que llevarla a la práctica. La tarea más grande, más inmediata es que nos tenemos que animar. Animémonos a interpelar al sistema, porque está en disputa. Venimos perdiendo, pero está en disputa. Está en disputa en nuestra América morena, en nuestra patria grande, con estos triunfos coyunturales, que son triunfos electorales, nada más, pero ni nada menos, como fue el triunfo electoral nuestro hace un año, mañana se cumple un año, y en el final, justamente, déjame que recuerde a Néstor, en realidad ayer, ¿no? Porque nosotros estamos, esto que está saliendo el 27, el aniversario de las elecciones y el aniversario de la pérdida de Néstor. Néstor irreverente, ese Néstor indomable, ese Néstor Kirchner que honró la palabra, y honró muchas de las consignas viejas del peronismo. Entre ellas, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, y una más importante, más fundamental, que es que el tipo que devolvió la política al primer plano y que la hizo carne en los jóvenes cuando parecía que el movimiento nacional entró en esa etapa de extinción, honró esta palabra de pelear por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Así que yo no puedo más que despedirme en este momento haciendo el recuerdo y el agradecimiento a vos por este foro, a mis compañeros con los que charlamos, y a Néstor por haber dado esa pelea cuando parecía todo perdido. Y esto en referencia a la revalorización de la política más allá de la identidad partidaria. Volvió a ponernos Néstor la política como herramienta de transformación al servicio de las mayorías populares. Y eso en este país no es poco. Así que, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a vos y a todos los que participaron. Una hermosa palabra de cierre, la tuya y los de cada uno de los intervinientes, que muestra esta trama que estamos construyendo todos, cada uno en su lugar, cuando decimos que el liberalismo lo que hace es destruir justamente la relación entre hermanos, entre pares, lo que destruye es la trama social. Y nosotros lo que queremos hacer con este foro, y cada uno de ustedes en lo suyo, es digamos, revalorizar la trama, sostenerla y reforzarla. Así que agradezcámonos a todos, felicitémonos y nos despedimos, como se hace en este caso, con hasta más vernos y poder esperar que pase esta pandemia y poder abrazarnos entre todos. Muchas gracias, hasta un nuevo encuentro. Y con tantas huipalas, jayaya. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito palmal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, comadre, que el mate está lavado.
lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos, y al del lado pa' que se calle la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien tome el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado, y aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado. Secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado a contarle de a traguitos las cosas que le ha enseñado. Y es un traidor el que paga cebando el mate lavado.